En este segundo tramo de Sin Distancias nos vamos a centrar en la seguridad y la defensa para Europa en el siglo XXI. La Unión Europea no ha escatimado en esfuerzos durante el siglo XX en el desarrollo de una política de seguridad y defensa común. El fin, dotar a nuestro continente de una capacidad propia para hacer frente a las crisis que nos afectan de forma directa. El resultado es un nuevo escenario de seguridad que presenta un gran atractivo para los estudiosos. Y a ellos y a todos los interesados por estos temas candentes y siempre también cambiantes, en parte por el entorno, la inseguridad y otras razones emergentes, se dirigen nuestros expertos. Con ellos os dejamos. El profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, Carlos Echeverría, habitual colaborador de este programa, conduce esta charla. Bienvenidos a este programa de radio en el marco de la asignatura Relaciones Internacionales 3, Paz, Seguridad y Defensa en la Sociedad Internacional. Vamos a discutir hoy sobre la temática muy amplia y muy rica de la seguridad y la defensa para Europa en el siglo XXI con un viejo conocido nuestro, buen amigo, y que en relación con el programa anterior ya no es general de división, sino el teniente general Rubén Carlos García Servert, que es el jefe del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN en Torrejón y que, recordemos, es de la casa, porque es también licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la UNED. Ha sido tutor en esta universidad y es un gran erudito, un gran comunicador, y con él vamos a empezar a desmenuzar pues temas de interés para la opinión pública, no solo para nuestros alumnos, y en un momento en el que, recordemos, acaban de aprobar el Consejo de Ministros una nueva estrategia de seguridad nacional para España. Recordemos la de 2011, la de 2013, ya tenemos una en 2017. Pues en ese contexto, telón de fondo de la seguridad y la defensa de España, vamos a detenernos en las grandes organizaciones de seguridad y defensa. Empecemos por la suya, en la que el teniente general García Servert sirve, y que es la Alianza Atlántica. ¿En qué momento encontramos a la OTAN hoy y cuáles son los grandes desafíos de cara al futuro inmediato? Muy buenos días, Carlos. Un verdadero placer estar aquí por esta que sigo desde hace muchos años considerando mi casa. Sí, es verdad, estamos en un momento de cambio. Bueno, si es que alguna vez la vida no ha sido cambio, pero estamos en un momento, no cabe duda, de cambio acelerado, en el que la OTAN intenta adaptarse una vez más a un mundo nuevo. Un mundo en el que las áreas de potencial conflicto y de preocupación se expanden alrededor de Europa. Y en esa materia la OTAN ha iniciado una reflexión para ver si tanto sus estructuras políticas, es una organización básicamente política, como su brazo militar, están adaptados a los desafíos de este 2017. Y en ese sentido, esa reflexión incluye una posible nueva reforma y reforzamiento de la estructura que nos permita afrontar con cierta garantía lo que quizá es la clave de los tiempos que nos ha tocado vivir, que es la incertidumbre. Esa incertidumbre que cada mes que pasa nos encontramos con una nueva sorpresa no esperada, en donde el planeamiento ha de ser esencialmente de contingencia. Y en esas estamos. Recordemos aquí, y es importante sobre todo para nuestros alumnos, esa definición que yo utilizo a menudo de la OTAN como esa puesta en común de riesgos y amenazas de una serie de países que comparten un modo de vida, unos valores, un estado de derecho, lo que llamamos civilización occidental, y que perciben como amenazada ante los problemas que nos rodean, y de alguna forma se ponen en común para asegurar que seamos capaces de pasar a nuestros hijos y nietos, como digo, este modelo de civilización. Efectivamente, en relación con nuestras vecindades, tanto la este como la sur, empezando por la primera, esa presencia avanzada permanente en la terminología oficial,
en los 3 países bálticos, en Polonia, y que tiene una presencia española, una presencia no solo que ejerce actividades de policía aérea en los países bálticos, sino también tenemos medios blindados en el terreno, y antes de pasar a Turquía y al Mediterráneo, pues requiere indudablemente una atención, una zona mucho más alejada en la que la opinión pública española, digamos que su percepción es más liviana, pero donde en términos de solidaridad aliada hay que estar, y nosotros estamos. Sí, esa es la clave. Como decía antes, la clave es la puesta en común de riesgos y amenazas, y por tanto, allá donde uno de los aliados se percibe amenazado o de alguna forma bajo estrés, el resto de los países miembros de la alianza colaboran en su seguridad. Y en este sentido, en la parte de norte, en la zona del norte, España, dado que los países bálticos no disponen de aviones de defensa aérea, en una rotación entre los países de la OTAN, España participa por periodos de 4 meses, como digo, que van rotando los distintos países. Y segunda contribución reciente, en el marco de la Enhanced Forward Presence, como decías, hay blindados españoles ahora mismo en Letonia, contribuyendo a tener una presencia física de la OTAN que de alguna forma sea como un elemento disuasorio y por tanto asegurador de la paz frente a las posibles amenazas que esos países perciben de una manera muy directa. Efectivamente, cuando nos vamos acercando al sur, tanto al sureste, pero sobre todo al sur del Mediterráneo, ahí ya sí que nos encontramos indudablemente, digámoslo así, en casa, en zona conocida. Ahí hay una misión ya veterana de la Alianza Atlántica, que actualmente su denominación ha cambiado, es la Sea Guardian, es una misión antiterrorista en el Mediterráneo, donde hay también una contribución importante española, y hay ese marco tan interesante y tan lleno de desafíos que empezó siendo el diálogo mediterráneo de la OTAN y que luego se fue transformando en una iniciativa ya más compleja con Estambul, y estamos hablando de un periodo que va más allá de 2 décadas. Ese diálogo mediterráneo en relación con buena parte, la mayoría de los países de la orilla sur del Mediterráneo, es indudablemente también una experiencia atractiva. Un poco la visión, lo que en realidad representa la OTAN frente muchas veces a la visión de la prensa o de quizá del comentarista no especializado, que no debe ser el caso del que ha decidido estudiar una asignatura como esta, al que se le pide un cierto rigor. Es indiscutible que la alianza lo que ha representado y sigue representando es un foco de estabilidad. Estabilidad primero entre los propios miembros de la alianza. Hay que recordar que la OTAN surge al final de la Segunda Guerra Mundial y de alguna forma aleja el fantasma de las guerras demoledoras entre países miembros. Y segundo, proyecta estabilidad en su entorno hacia los países de la zona, alguna de las iniciativas que ya has comentado. En un entorno que sobre todo, que es un entorno complejo. Baste recordar aquí la enorme preocupación que produce en todo el área los acontecimientos de Siria y algunos de los recientes elementos que hemos ido viendo en países de la Ribera Sur. Nosotros proponemos una cooperación franca, un intento de mejorar lo que es la gran tragedia, que es la diferencia económica entre las 2 orillas del Mediterráneo, que por cierto, y es mi reflexión personal, nos llevará más pronto que tarde a un tipo de plan Marshall hacia el sur, porque no podemos asegurar una estabilidad habiendo el corte económico tan brutal que hay entre el norte y el sur. Sí, efectivamente estamos hablando de la frontera económica más abrupta del mundo. Y volviendo a esa región mediterránea y medio oriental, que a mí precisamente como docente en la UNED pues me lleva a recordar a algunos de mis alumnos que me van anunciando, incluso uno hoy pues que se marcha de misión a Irak o que se marcha de misión a Malí o a tantos y tantos escenarios, nos va acercando también a otra organización de la que tú eres gran conocedor, persona interesada, y que es la Unión Europea. La Unión Europea, precisamente en ese escenario mediterráneo, ya tuvo su iniciativa con el proceso de Barcelona, pero en el ámbito de la seguridad y la defensa tenemos Unión Europea, por ejemplo, entrenando a las tropas malienses en la misión de la Unión Europea de entrenamiento de las tropas de ese país,
Tenemos a militares, pero también a guardias civiles, españoles con la iniciativa Garsahel, y todo eso nos lleva, y en términos, creo yo, esperanzadores, a esa reunión de los ministros de Defensa de la Unión Europea el pasado 13 de noviembre en Bruselas. Un momento en el que, cogiendo el Tratado de Lisboa en vigor desde 1 de diciembre de 2009, como nuestros alumnos saben muy bien, esa figura de la cooperación estructurada permanente parece que finalmente se va llenando de contenido jugoso. Es una notificación conjunta entregada a la alta representante y al Consejo. ¿Y qué supone? ¿Cuál es tu primera impresión y tu primer comentario en relación con esa fecha y con esa decisión política? Es una proyección política que sí que es importante tener en cuenta para correctamente analizar las iniciativas en la arquitectura de defensa europea de hoy en día. Igual que expliqué que la OTAN, insisto, es una mutualización de riesgos y amenazas, la Unión Europea es un proyecto político. Es un proyecto político. Federal, confederal, como sea, es un proyecto en el que los países quieren construir un ente político de mayor nivel y ese es el objetivo final. Y a través de una metodología muy específica que se ha seguido desde las ideas de Monnet, los padres creadores de la Unión Europea, que ha sido a través de solidaridades de hecho, ¿no? Bueno, pues llegamos el momento en ese desarrollo en el que piezas de soberanía de blanco o negro hay que ponerlas encima de la mesa si queremos seguir con este modelo de integración que yo honestamente creo que ha sido el mayor éxito en la política europea desde el inicio de los tiempos. Pues bien, llegados a este punto, en el Tratado de Lisboa se diseña jurídicamente una unión política en materia de seguridad y defensa. Y entonces esa unión política, que tiene elementos fuertes, constituye por sí misma la definición jurídica que está en el tratado a la Unión Europea en una alianza militar, con una cláusula de solidaridad que invito a nuestros alumnos a leer en detalle en el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa, que en el fondo tiene el mismo alcance que el Tratado de Washington, el de la OTAN, artículo 5. Es una puesta en común también de riesgos y amenazas. Y luego tiene una cláusula muy especial, que es el artículo 42.6. Existía jurídicamente, que es la cooperación estructurada permanente, pero no ha cobrado de contenido. Todos se preguntaban qué es. Es una cooperación reforzada en el término Unión Europea, en el que una serie de países se ponen de acuerdo en progresar más rápido en las vías de integración europea, dejando siempre la puerta abierta para que el resto se incorpore más adelante. Yo recuerdo que cuando se inició la discusión, a raíz del Brexit, por cierto, sobre dar contenido a esta cooperación estructurada permanente, siempre imaginamos que terminaría siendo firmada por 8 países, 9 países que demostraban voluntad política y además capacidades en materia de seguridad y defensa. Finalmente ha sido firmada por 23 países, prácticamente la totalidad de la Unión Europea, y con contenidos y compromisos firmes de progreso, de puesta en común de medios y capacidades, de desarrollo de medios y capacidades europeos. Vamos a ver, todo esto, una cosa son los compromisos y otra cosa es el desarrollo futuro. Si todo esto sigue el camino que parece, yo creo que estamos efectivamente asistiendo a un momento histórico en el que, aparte de temas económicos, y algunos no tan económicos como hasta la moneda única, y no tan económicos como los espacios de Schengen, que también es una cooperación reforzada, por cierto, abrimos la puerta a que de verdad estemos empezando a hablar de una defensa común europea en sus primeros pasos. Precisamente me viene a la memoria la necesidad de hacer un comentario anecdótico, porque los alumnos que actualmente están preparando la materia y a los que ante todo y sobre todo va dirigido este programa, si acuden a la página 247 del manual, verán que efectivamente la cooperación estructurada permanente y el artículo 42.6 es citado, pero digamos de pasada. ¿Por qué? Pues porque aún no había sido dotado de contenido. Cuando tenga que hacer la revisión de ese libro, indudablemente tendré felizmente que incluir algunas actualizaciones en positivo. Y en relación además con el 42.7, todos recordarán que el presidente Hollande, instantes después de que se produjera aquel brutal ataque de yihad urbano en las calles de París, hace ahora 2 años, el 13 de noviembre
de 2015, precisamente lo que invocó, aparte del artículo 51 de la Carta de la Legítima Defensa, fue el artículo 42.7. Es decir, echó mano, no en este caso como hiciera el presidente Bush después del 11 de septiembre, al artículo 5 del Tratado de la OTAN, sino al tratado, digamos, al nuestro, al de la Unión Europea. Así que ya tenemos 42.6 y 42.7 que se van llenando de contenido. Y es muy interesante la referencia que has hecho a los países, porque efectivamente, aunque seamos aún 28, digamos que habría que hablar de 27, pero de esos 27 restantes, el que 23 hayan firmado, y además pensemos que, por ejemplo, Suecia, Finlandia o Austria, a los que automáticamente se daban siempre en las conferencias diplomáticas o en las conferencias académicas como países no comprometidos, lo han hecho. Y los otros 4 que quedan, y son tan importantes como cualquier otro, pero son Malta, Irlanda, Dinamarca y Portugal, por distintas circunstancias y, digamos, en este momento no han firmado, pero ¿por qué no podrán hacerlo en otro momento? Estamos efectivamente en un momento de un importante acelerón de esa política, la construcción de la Europa de la defensa, y es motivo de felicitación para todos nosotros. Y no solo eso, yo creo que es momento de empezar a hablar de Europa y Unión Europea con un cierto optimismo que contradice la especie de depresión global que nos rodea en estos últimos años, quizá a raíz de la crisis. Todo negativo, no sé qué. De la crisis, si estamos terminando de salir, y esa es la percepción a nivel al menos macroeconómico, es principalmente debido a los mecanismos que nos ha proporcionado la Unión Europea. Yo creo que hay que empezar a hacer análisis rigurosos, más allá del interesado comentario que muchas veces vemos en los análisis de prensa, de determinada prensa, hay que decirlo todo. Yo creo que es momento de empezar profundamente a llamar las cosas por su nombre. Y llamar las cosas por su nombre es hablar de la Europa política, de la Europa que, en mi opinión, después de toda una vida en estos temas, creo que sería, en un determinado nivel de desarrollo, el mejor regalo que le podemos dejar a las generaciones que vienen. Porque ya no solamente es que aleje el fantasma de la guerra, sino que es que nos puede proporcionar un proyecto por el que soñar y por el que vivir. Y esa Europa que no sería, aunque se constituya y debe constituirse por requerimiento de la propia política, en un ente con capacidad militar propia e independencia estratégica, que viene derivada de la propia lógica política, como digo, no es en absoluto incompatible con la OTAN, sino un pilar europeo con el resto de socios, como decía antes, con los que compartimos al final un modelo de civilización y que estamos llamados a defender con uñas y dientes para el futuro. Nuestra clave en estos momentos de mundo revuelto, de dudas existenciales, es decir, alto y claro, que nuestras libertades, nuestros valores, nuestros derechos, el Estado de Derecho, es algo por lo que hay que luchar, como digo, con uñas y dientes, para estar seguros que nuestros hijos y nuestros nietos siguen disfrutándolo como lo hemos disfrutado nosotros, gracias a la herencia de los que nos han precedido. Indudablemente, el imperio de la ley y el Estado de Derecho, que está en el preámbulo del Tratado de Washington y que, como tú decías muy bien, forma parte de nuestros valores esenciales, que en momentos de crisis conviene inventariar, releer, declarar y declararse dispuesto a defenderlos. Es curioso, además, que en ese momento en el que se pergeña el Brexit, algunos cayeron en el fatalismo, en el sentido de que la Unión Europea empezaba a desmoronarse y de que el Reino Unido era el primero y luego vendrían otros detrás. Pero recordando a un amigo común y gran internacionalista, que es el profesor Francisco Aldecoa, Pachi Aldecoa, el Brexit no tenía por qué ser visto en esos términos, sino al contrario, en términos de revulsivo, en términos de puesta a punto de la maquinaria, de puesta al día, de establecer un inventario y de establecer un programa de futuro. Y yo creo que efectivamente esa fecha del 13 de noviembre y ese compromiso de la inmensa mayoría de los Estados miembros pues puede ser visto en ese sentido. Yo contemplo al Brexit, entre otros muchos matices, porque todo tiene matices variados, ¿sí? Yo miro desde mi perspectiva de seguridad. El Brexit probablemente
es al final una consecuencia más de la globalización. O sea, en un mundo globalizado asistimos a atajos, a soluciones quizá un poco simples o de renacionalización de los temas de seguridad. Cuando es obvio y evidente para cualquier observador imparcial del asunto que renacionalizando el marco del Estado-Nación que conocemos, porque es lo que tenemos hoy en día, no es suficiente para asegurar la seguridad de los ciudadanos en un mundo globalizado, que significa también amenazas globalizadas impredecibles. Los tráficos, por ejemplo, de armamento, de productos, nos lleva a que todo aquel que tenga una cierta capacidad económica, no necesariamente estados, pueden acceder a determinado tipo de armamento. Y frente a eso, la receta única es la integración. Y la integración, puestos a elegir una integración, desde luego una integración política, como digo, que nos haga que nuestros principios y valores persistan a futuro. Y en ese contexto, y ya que hablamos del Brexit y ya que empezamos hablando de la OTAN para luego derivar hacia la Unión Europea, recordemos que ambas organizaciones son organizaciones plenamente vigentes, interrelacionadas y en el caso concreto de nuestro país, pues miembro de ambas. Es decir, que nada se rompe del todo y que hay un marco general en el que además existe una tradición de trabajo en común que viene desde antiguo y que, como todo marco multinacional, pues tiene sus complejidades, pero también tiene sus potencialidades. Sin lugar a dudas. Y aquí cabe otra llamada de atención que yo siempre hago en las conferencias y cada vez creo que tiene más sentido desde España. En un marco de referencia como es la OTAN, ¿no? En donde, como decimos, mutualizamos riesgos y amenazas, países de una herencia similar, creo que desde aquí hay que empezar a poner encima de la mesa su extensión hacia el sur, en América, principalmente. Países que compartimos nuestra tradición, claramente, son países que vienen de una herencia nuestra, y que de alguna manera, de una u otra manera, a través de una integración o a través de acuerdos serios, tenemos que ser corresponsable de la seguridad en este Atlántico que cada vez va siendo más pequeño. Sí, en el que efectivamente compartimos tantos valores, ¿verdad? En un mundo, como tú decías antes, cada vez más incierto, más incertidumbres y más dificultades por doquier. En ese sentido, el trabajo de la Unión Europea, al que ya he aludido previamente en algunos escenarios concretos del sur, como es el Sahel y como es, por ejemplo, Malí, ahí interactúa indudablemente con los propios estados de la región y con otras organizaciones internacionales, sea Naciones Unidas, sea con otros países, por ejemplo los Estados Unidos, y en relación con la Alianza Atlántica hay evidentemente la necesidad de recuperar esa referencia que hacíamos antes al diálogo mediterráneo, a la iniciativa de cooperación de Estambul. Los países de la región se encuentran en un momento de confusión y de incertidumbres redimensionadas por aquellas revueltas árabes que algunos calificaron de primaveras o de revoluciones. Estamos, por tanto, en un momento en el que es muy importante profundizar el conocimiento y la reflexión en materia de seguridad y defensa como nunca antes, quizás. Sin lugar a dudas. Y hay que trabajar cara a cara, sinceramente, profundamente, con los gobiernos de los países de nuestra ribera sur, que son los primeros interesados en un entorno estable que les permita un desarrollo esencial cara al futuro. Y dije antes, e insisto, que para ello va a haber que hacer una cooperación que tiene que ser económica también. Nosotros, nuestra frontera ahora mismo avanzada es el Sahel, y eso requiere una atención preferente a toda esa zona, y cuando digo nuestra, digo todos los países del sur de Europa. Y hay dos enemigos que hay que combatir profundamente. El primero es el caos. El primero es el caos que lleva a la desesperanza de personas humanas como nosotros, que tienen que salir corriendo en busca de un mundo mejor para sus familias. Y el segundo, quien nos declara como enemigos existenciales, como es toda esta lectura extraña del Islam, que es el yihadismo y todo lo que ello trae consigo. En todos estos temas, además, y un último apunte que yo considero importante, España
y sus foros de reflexión y sus acciones, tenemos que ser protagonistas. Porque estamos particularmente por historia, por preparación, por visión del mundo, particularmente bien posicionados para ser un poco los conductores de estas acciones que nos permitan, entre todos, construir un mundo más seguro o por lo menos habitable. En esa dimensión yo creo que es muy importante, y es lo que estamos haciendo con tu presencia en este programa, constatar la contribución de nuestro país a través de figuras relevantes, civiles y militares, a todas estas organizaciones y a toda la arquitectura que se está pergeñando. Aparte de tu mando de la defensa aérea del sur de Europa, desde el CAOC de Torrejón, pues me gustaría evocar figuras como el director de la Agencia Europea de Defensa, que es un diplomático español, Jorge Domecq, o el liderazgo español a través de la Guardia Civil de ese gran proyecto financiado nada más y nada menos que con 42 millones de euros por la Comisión Europea, que es el GAR Sahel. Es llevar la experiencia positiva de los grupos de acción rural en su día, hoy de acción rápida de la Guardia Civil, y en coordinación con cuerpos hermanos como es la Gendarmería francesa, la Guardia Nacional Republicana Portuguesa o los Carabinieri italianos, precisamente coadyuvar a que las fuerzas de seguridad de países como Malí, como Níger, como Mauritania, como Chad, como Burkina o como Senegal sean capaces de cubrir esas inmensidades geográficas y de mantener la seguridad, que es lo que permite que iniciativas de desarrollo puedan fructificar. Y haciendo frente, como tú decías muy bien, a los riesgos y amenazas, a los enemigos que en suma están desplegados en eso que también nosotros desde España hace tiempo que calificamos de nuestra frontera avanzada. Sí, nosotros tenemos que, y es un poco la apuesta, muchas veces lo hemos hablado, Carlos, de ayudar a que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, que además no son necesariamente tan jóvenes, se doten de ese rigor imprescindible en el análisis que les permita el día de mañana ponerse a la cabeza de todas estas iniciativas. Yo animo a rigor serio. Las relaciones internacionales son terreno particularmente malo para el eslogan, para la superficialidad, profundizar en el conocimiento del terreno, profundizar en el conocimiento jurídico de los mecanismos que en nuestro derecho internacional público permiten hacer aquí, como en todo, un mundo más habitable. Y seriamente eliminar otra de estas características tan nuestras, como es esa especie de sensación de que como que somos de segunda fila, nosotros, nuestro país, nuestra tradición, nuestros estudiosos, nuestra élite, somos primera división. Y hay que tener esa voluntad de, eso que decíamos de pequeño, ¿verdad?, de hacer un mundo mejor, ¿no? Un mundo mejor, pero un mundo mejor no a través de cosas o de eslóganes, no, de realmente conocer el terreno, trabajar mano a mano. Eso se nos da muy bien, por cierto. Mirar sinceramente a los ojos a nuestros vecinos e intentar entre todos, como digo, construir un mundo más habitable para nuestras futuras generaciones y para las futuras generaciones de nuestros vecinos del sur, que tanta falta hace. Eso nos lo dice además alguien que, aparte de compañero de fatiga, es como licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por nuestra querida universidad. Ha sido el comandante multinacional del aeropuerto de Kabul y ha estado desplegado en destinos nada fáciles, como tampoco es nada fácil el destino en el que estás actualmente. Tu convivencia durante todos esos años con otros camaradas de otras naciones te ha permitido indudablemente decir con contundencia lo que acabas de decir, pero nunca está de más repetirlo, más en un país como el nuestro, en el que la unidad de acción del Estado y demás tiene que ser recordada de vez en cuando. Esas misiones internacionales indudablemente te han enriquecido y te han permitido extraer esta y otras lecciones. Hay dos componentes de las misiones internacionales que yo siempre subrayo, y en fin, compartimos como compañeros médicos que tengo que están en actuaciones por ahí. El pisar el terreno, salir de la burbuja de nuestra sociedad y de las cosas que damos por seguras,
es un componente importante. Trabajar en multinacional con distintas percepciones es otro elemento fundamental. Y luego caer como en paracaídas en medio de realidades completamente distintas, ¿no? Y intentar comprender por qué determinadas ideologías triunfan en países con otra tradición distinta, e intentar ese diálogo que tiene que empezar por un diálogo individual para luego ser un diálogo global. Yo creo que son experiencias enormemente productivas, pero sobre todo lo que da el ver mundo y el estar metido, como nos ha ocurrido a las Fuerzas Armadas Españolas en los últimos 20 años, en todas las guerras y en todas las crisis de este mundo, lo que da es una humildad enorme y una conciencia de lo frágil que es la seguridad, que la pensamos que está asegurada, pero que en cualquier momento salta por los aires. Pues muchísimas gracias, querido Rubén, por esta aportación tan enriquecedora siempre por tu parte, que no solo lleva a nuestros alumnos y a nuestros oyentes en general a tratar de prepararse mejor, de ser mejores, sino sobre todo a recordarnos que hay muchas cosas por las que merece la pena luchar y valores que hay que proteger. Muchas gracias y hasta siempre. Una palabra de ánimo a los alumnos que se enfrentan áridamente al libro, a decirles, merece la pena. Os aseguro que merece la pena. Ánimo, profundizad. El día de mañana seréis mucho mejores. Muchas gracias. Agradeciendo su presencia en este tiempo de radio de la UNED a estos dos expertos conocedores a fondo del escenario que han descrito, nos despedimos, con la certeza de que todos los interesados en las relaciones internacionales y más concretamente en esta nueva estrategia para la seguridad y defensa europeas en el siglo XXI han disfrutado con esta charla. El profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, Carlos Echeverría, ha conducido esta charla con el teniente general Rubén Carlos García Servet, jefe del Centro de Operaciones Combinadas de la OTAN en Torrejón de Ardoz. Y mañana te esperamos, de nuevo, aquí, en Sin Distancias, la UNED en Radio 3.